Sí, señores, ahora sí estamos totalmente en vivo. Muy, pero muy buenas tardes a cada uno de los que nos siguen en vivo. Buenos días y buenas noches a los que nos siguen después en la transmisión de YouTube. Bienvenidos a una nueva edición del Discovery Day de franquicias de Canudas, profesionales en franquicias. Mi nombre es Alejo Canudas. Estamos acá con Federico Giuliano. Fede, ¿cómo andás? Bien, bien, bien. Bueno, bienvenidos a todos y bueno, muchas gracias por la invitación. Por favor, gracias a cada uno de los que están del otro lado. Esta es la segunda edición del Discovery Day de franquicias. ¿Qué son los Discovery Day de franquicias? Por si alguna vez nunca nos viste y es la primera vez. Es una charla totalmente informal, una charla de café, donde charlamos con algunos de los directores de las marcas más importantes de la Argentina que apuestan al sistema de franquicias para crecer, y vamos a hablar sobre tu historia, sobre los requisitos para comprar la franquicia, sobre ventajas, sobre desventajas, sobre costos ocultos, absolutamente todo para que ustedes que están del otro lado conozcan la historia, en este caso, de Fede y de Monty, pero también que puedan sacarse todas las dudas y emprender de una manera seria y profesional. ¿Sí, Fede? Perfecto. ¿Estamos listos para arrancar? Estamos listos. Muy bien. Recuerden que van a tener un chat. En el chat nos pueden ir dejando las preguntas y a medida que vamos avanzando con la presentación las vamos a ir respondiendo. Así que en cualquier momento nos pueden ir dejando preguntas en ese chat, yo las voy leyendo y Fede las va a ir respondiendo. A su vez también vamos con algunas normas de convivencia claras para que los que estamos en vivo no tengamos ningún tema de conexión. Primero y principal y más importante de todo, les voy a pedir los micrófonos apagados. Es importantísimo eso, así podemos llegar claro hacia ustedes. Si alguno de ustedes tiene el micrófono prendido, alguno de nuestro equipo se los va a apagar porque es sumamente importante que nos puedan recibir bien. Su cámara la pueden dejar prendida o apagada, como deseen y como les quede más cómodo. Así que vamos a arrancar. Fede, bienvenido. Y para empezar, me gustaría que te presentes, que nos cuentes quién es Fede. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, yo soy Federico Giuliano, tengo 42 años, nací en el barrio porteño de San Cristóbal y bueno, desde los 17 años arranqué trabajando en cadenas de fast food. En este caso, bueno, empecé mi carrera en McDonald's, teniendo un hermoso recuerdo de todo ese paso, que duró un poquito menos de 10 años. Y bueno, después trabajando en empresas siempre ligadas a esto. Siempre cuento yo que arranqué estudiando mientras trabajaba abogacía y llegué a tercer año y me aburrió y me cambié de carrera, me puse a estudiar hotelería porque me apasionó todo lo que era la atención al cliente, el servicio, la experiencia, el servicio, el dar. Y la verdad que nada, o sea, para mí ese cambio y ese tiempo de aprendizaje fue muy valioso porque me di cuenta de lo que realmente quería. Espectacular. Arrancaste 10 años, me decís, en el número 1 de franquicias a nivel mundial, te diría, o uno de los más grandes, McDonald's. Sí. Contanos un poquito de esa experiencia. ¿A los 17 años arrancaste? Sí, arranqué en un local. Siempre cuento que tiré currículum cuando estaba terminando secundario en Blockbuster y en McDonald's. Ah, mira, elegiste bien. Siempre, menos mal que no me llamaron del otro lado. Y la verdad que en ese sentido fueron años muy positivos. Yo siempre cuento que para mí ese paso fue realmente la verdadera escuela o la verdadera universidad de todo lo que invierte y todo lo que hace la compañía, siendo líder absoluto en el mercado global, y claramente todas esas enseñanzas y ese tiempo de ver el liderazgo, de implementar, de manejar equipos de trabajo, de ser ejemplo, de tener que saber escuchar. La verdad que fue una de las experiencias más valiosas que tuve y creo que lo que pudimos hacer hoy, después de tiempo y mirando, o sea, siempre está bueno y yo digo, mirá para atrás y cuando mirás para atrás podés entender un montón de por qué, ¿no? Uh-huh. Así que ese paso fue, la verdad que muy lo recuerdo con mucha alegría, digamos. Qué monstruo McDonald's, te cuento a vos y para los que no saben, nosotros tenemos un estudio contable, le llevamos la contabilidad a ciertos franquiciados de McDonald's. Mira.
y siempre nos cuentan que en las capacitaciones iniciales es la transfusión de ketchup por sangre que le hacen. Los tipos terminan parados arriba de la mesa gritando somos McDonald's. Entonces, qué bueno poder haber aprendido eso para poder después llevarlo con tu experiencia propia a lo que es Monty, ¿no? Así que me encanta esa experiencia y me parece que es uno de los puntos fuertes de la marca y está bueno que lo remarques. Y otro tema importante que acá rescaté es el tema de la hotelería. ¿Qué tanto, o sea, esto de aprender sobre el servicio al cliente, qué aprendizajes tuviste de eso para implementarlo también en el día de mañana en Monty? ¿Qué aprendizajes, no? Sí, sumado al aprendizaje, yo estudié hotelería en la UAI, y la verdad que también con mucha calidez y con profesores muy buenos que siempre en general ponían la empatía y el servicio por sobre todo. Y ligado también a lo del estudio y a poder haber hecho la experiencia laboral y la carrera. Bueno, después pasé también por Café Martínez, fui supervisor zonal de Café Martínez, y terminé mi tiempo de trabajar en relación de dependencia para empresas siendo gerente de franquicias para Subway en Argentina. Bueno, pasaste por todo. Sí, creo que un poco, poder haber vivido y haber aportado, creo que cuando uno está trabajando para una empresa tiene que ser recíproco y uno puede entregar y tiene que también esperar algo, y creo que fue muy, muy positivo esos intercambios en las empresas que me tocó trabajar. A las 3 las elegí, me siento orgulloso y bien de haber pasado por esas 3 marcas y eso sumado con la posibilidad de poder haber estudiado, también te da un marco teórico. Pero después está, creo, siempre las ganas, la energía y poner al trabajo por encima de todo, ¿no? Muchas de estas cosas no se dan por arte de magia, sino que requieren mucho sacrificio, mucho esfuerzo y muchas horas de dedicación. Actitud y aptitud. Tal cual, totalmente. ¿En qué momento dijiste la relación de dependencia ya no es más lo mío, necesito emprender por cuenta propia? Y se me prendió como una lamparita a los 27 años, 28. Estaba a punto de ser papá. No lo conté, tengo 2 hijos, Valentino de 13 y Guadalupe de 8 meses. Que espero que nos vean después. Después sí, vamos a a papá y que nos dejen en el chat. Y bueno, nada, o sea, creo que eso es importante en el sentido de que uno se brinda también y que es importante poder llevar adelante todo ese compromiso en donde le toca estar, pero también fue un momento que dije, bueno, creo que puedo aportar algo más de valor, y hoy siento que cumplimos con una especie, bueno, no me quiero adelantar, pero creo que lo que me sucedió es poder pensar que podía ayudar a muchas más personas desde el lugar donde desde el lugar donde estaba. Sentía que tenía mucho más para dar. Yo recalco mucho todo el tiempo eso. Me parece que como filosofía de vida, más allá de todo, somos un poco el resultado también de lo que aportamos y de lo que damos. Entonces un poco sentía eso, sentía como que me sentía como que era poco, sentía que podía tener una influencia mayor, y creía que podía aportar desde mi experiencia, que no era poca, un poco más de ayuda a demás personas, digamos. ¿Y ahí dijiste, creo mi marca propia? No, eso también llevó un tiempo. Empezamos con algunos negocios pequeños, inclusive siendo franquiciados de otras marcas. ¿Compraste una franquicia, digamos? Compré una franquicia, sí, lo cual también nos sirvió de una experiencia. Un aprendizaje increíble. Sí, total. Bueno, ya desde por sí, eso también lo hice con Carlos, que es mi socio, en todo este emprendimiento. Es un amigo. Sí, llevamos mucho tiempo de convivencia, digamos, ya es un matrimonio, de alguna manera, con sus pros y sus contras, pero creo que también, o sea, creo que los dos tenemos 2 visiones diferentes de la cuestión, o 2 formas de ver las cosas, pero siempre llegando a un mismo resultado,
y entonces yo por ahí soy más de apostar o de crear. Carlos es más de lo real y de lo tangente. Entonces es como que El complemento nos complementamos perfecto. muy bien, sí, sin duda. Y se eligieron desde el primer, o sea, entraron a comprar la franquicia ya Sí, como sí, socios. sí, 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 Y después dijimos, crearon Monty también tal como cual, socio y tal. todo. Nosotros dijimos, bueno, hagamos algo juntos. Y después lo que vino era, bueno, nos fue muy bien. Fue una franquicia de hamburguesas que la verdad que hace 8 años estaba en un momento muy positivo. Bueno, después eso nos permitió de alguna manera ir pensando qué cosas queríamos nosotros para el futuro. Y bueno, y en uno de esos momentos fue cuando dijimos, bueno, creo que le aportamos también, o sea, pudimos sacarles el jugo y el provecho a esa situación. Y entonces dijimos, bueno, ahora vamos a intentar hacer nuestra marca. Bien. Y con todo lo que eso conlleva, y con la autoridad también de decir, a ver, yo creo que también una de las ventajas que tiene hoy Monty es que estuvimos en todos los lados del mostrador. Eso justamente me lo acabo de escribir para decírtelo, porque es impresionante. O sea, fuimos empleados, fuimos gestionadores, gerentes de locales importantes. Después fuimos dueños de emprendimientos a través de el cumplimiento de las expectativas y de los procedimientos que una marca implica cuando vos también sos franquiciado, porque eso es muy importante también llevarlo adelante, ¿no? Y no es poca cosa porque no muchos franquiciantes estuvieron del otro lado del mostrador. Está bueno eso. Tal cual. Te permite entender que, bueno, cómo confeccionar un equipo, qué pautas y qué pasos vos tenés que seguir, como para también tener una buena relación con la marca que vos de alguna manera también estás representando. Y entonces creo que hoy uno de los aspectos muy importantes o positivos de Monty es que está respaldada o representada por 2 personas que vivieron desde todos los ángulos la situación, y que eso nos permite hoy poder tener una mecánica y un funcionamiento con un trabajo de mucha cercanía para con los franquiciados que tenemos actualmente. Y entonces eso me parece que también es una ventaja muy importante. Sin duda. ¿En qué año dijeron vamos a crear Monty? Bueno, eso lo pensamos a finales o mediados del 2018. Empezamos a investigar cuando veíamos que el hecho de ser franquiciados no nos terminaba de completar, que sentíamos que sí, queríamos alguna cosita más, con el hecho de pensar que por ahí duraba una temporada y se acababa, pero le dedicamos mucho cariño desde el principio. Empezamos a hacer algunas encuestas pensando, che, hagamos algo diferente. Insisto con el concepto. Diferenciarse siempre es lo que nos permitió, en líneas generales, a las marcas y a las empresas poder hacerse su lugar. Y entonces dijimos, bueno, a ver qué hay en el mercado. Está lleno de pizzas, de empanadas, de hamburguesas. Venimos de laburar en una de las marcas más grandes. Busquemos un nicho o busquemos un concepto en donde no haya tal vez tanto camino recorrido, donde haya una oportunidad tal vez de ser más creativo. Bueno, fuimos a Google, bueno, a ver, fast food de pasta, seguro que va a aparecer algo, ya debe haber alguien pensado en esto. Che, no hay nada, qué raro. Bueno, aparecía. No existía el ChatGPT ahí para ayudar. No existía, había habido alguna especie de intento en 2011 en Mendoza, y ya había cerrado. Después nunca lo conocí, no vimos si realmente eso fue tan fast food como se decía. Pero en la actualidad no había nada así similar. ChatGPT, Google no nos devolvía nada. Y entonces dijimos, bueno, hagamos también otra encuesta. Creo que eso estuvo reforzado también por varios formularios de encuesta. Decir, bueno, a ver, ¿qué le gusta más al argentino? ¿La pizza o el asado? Entonces salimos a hacer varias encuestas en nuestros círculos. La pasta le ganó al asado. La pasta le ganó al asado en tu círculo, o estás diciendo a nivel Argentina. No, bueno, era un círculo limitado, pero dado por varias personas muy parrilleras, en la familia también. A ver, creo un poco que también eso se dio por una cuestión de que, por ahí, viste, cuando estás haciendo el asado, es que hay uno que queda medio arafue. El asado. Viste, los tiempos.
digamos, no hay nada más noble que compartir una mesa, Ni hablar. poner el fuentón, viste, de raviole con tuco, nada, y todos esos tiempos se reducen y podés compartir, digo, el emblema de la familia Tana y los domingos, hay pasta. Y los ñoquis de la nona, hoy siendo 29 encima, no te puedo creer. Tal cual. Cae como anillo al dedo. Tal cual, tal cual, tal cual. Che, y así que dijeron, 2019, vamos a arrancar, y pusieron su primer local. Y pusimos el primer local, sí, en el barrio de Boedo. Nosotros vivíamos cerca, bueno, yo en San Cristóbal, Carlos en Parque Patricios. Y siempre confiamos en el barrio por una cuestión de ver que no había mucha rotación, que los restaurantes o locales de gastronomía que estaban siempre estaban, eran los mismos. Y bueno, nos pusimos en pie de abrir ahí. Al principio costó. O sea, todo esto lindo y positivo que yo cuento de lo disruptivo y lo novedoso. Había que imponerse ahora. Claro, era así, está todo divino. ¿Hay mercado o no? Sos renuevo. ¿Por qué no están? Claro. No pasaba que la gente entraba. La primera versión de Monty era como, el local era como muy blanco, todo muy clarito. Y por ahí entra una señora y le pide un cucurucho de zamballón, ¿me entendés? En una heladería. Es como que, no, señora, no, le explicamos. Bueno, en realidad somos un fast food de pastas y, bueno, nada, 1000 anécdotas de toda esa situación en donde, claro, teníamos que mostrar cómo funcionaba un sistema que era totalmente nuevo. Vos elegías tu tipo de pasta, tu salsa, si lo querías. Estábamos más enfocados en esa parte más dinámica y de que por ahí había platos más abiertos. Si bien lo seguimos manteniendo, es como que después fue mutando también esa parte. Pero en ese momento era como más interactivo. Más personalizado, sí, vos elegías sí. tu menú. Y después era como que eso también hacía que la gente dudara mucho, ¿viste? Ok. Entonces después fuimos avanzando, bueno, fuimos evolucionando, por supuesto. Dejamos de que el local sea tan clarito, empezamos a agregarle decoración, contenido, una imagen de marca. Me encanta. El color rojo, bien. Sí, el patrón de colores. Empezamos a crear eslogan, Pasta Lover. Y empezamos a hacer alianzas y a pensar fuera de la caja, en el sentido con el menú también. Pero bueno, nada, en ese momento fueron 9 meses en donde nos miramos y dijimos, che, bueno, ya está, lo intentamos, cerremos. Ah, mirá. Dejémoslo acá, fue una hermosa experiencia, aprendimos un montón, pero ya está, lo dejamos acá. Tiramos la toalla. Y no terminó. Y menos mal que no. Sí, menos mal que no, pero la gente es como que costó. Y después, bueno, en esa situación de tocar fondo, ahí empezamos a incentivar a que el menú sea más dinámico y que ya sean cosas más armadas por nosotros y no que la gente tuviera que pensar tanto, sino que decirle, che, mirá, hicimos esto para vos, y empezamos a crear platos que tenían un significado, que tenían un foco, o empezamos también a discernir cuál era nuestro cliente target, ¿no? Bien. Nada, todos estos pequeños conceptos que tienen que ver con la administración de empresas o con el mismo marketing, la 4P y todas esas cuestiones que uno siempre ve en los libros, bueno, después tienen una aplicación, ¿no? O sea, alguien por algo las pensó, y entonces como que fuimos tapando esos agujeros de decir, che, pará, esto por algo es, el menú tiene que tener otro impacto, y bueno, y empezamos con los lanzamientos cada 2 meses. No sé, lanzamos, me acuerdo. Producto nuevo cada 2 meses. Sí, producto nuevo cada 2 meses. Espectacular. Hoy venimos, si bien no cada 2 meses, pero estamos siempre marcando cambios, te diría cada 3 meses hoy en día. Buenísimo. Y además tenemos una carta que cambia siempre de verano a invierno. Pero bueno, digo, este año relanzamos unos raviolones de batata con pollo y panceta. Incorporamos al menú meatballs, que es para agregar en cualquiera de tus platos. Lanzamos una empanada de carne con tuco Monty, que viene a ser esa pequeña entradita que es tan clásica. Y se vienen varias cosas más de... O sea, estar innovando constantemente de producto. Totalmente, creo que a nivel humano tiene que ver con eso. Digo, uno se levanta todos los días y trata de ser mejor. Nosotros buscamos eso también para la marca, para la compañía. Y creemos que la gente es lo que también espera de nosotros.
Pero digo, si te quedás estático, bueno, a la larga no termina de funcionar. El que no crece desaparece. Totalmente. Acá ya tenemos las primeras preguntas en el chat. Recuerden que si estás desde el celular o desde la computadora, podés ir haciendo las preguntas y las vamos respondiendo para los que están en vivo. ¿Te acordás cuál fue el monto que invirtieron en ese primer local? ¿Lo Sí. tenés en mente? Sí, bueno, en ese año fueron algo así como $30.000. Mirá. Una parte venía de ahorros nuestros que teníamos, otra parte de préstamos que sacamos. Mirá. Fue una inversión muy baja o probar el modelo mínimo para ver si era viable. Y la realidad es que en ese sentido, bueno, como te contaba, fue una evolución constante. Uh-huh. De hecho, lo sigue siendo. Hoy en día el modelo obviamente avanzó, evolucionó, no solo por lo que esperamos de cómo queden los locales, sino que con los recursos que abrimos ese local no podríamos de ninguna manera satisfacer la demanda que tenemos hoy. Está clarísimo. ¿Cuánto te ayudaron las redes en esa etapa inicial? Bueno, a medida que fueron pasando los años, una vez que consolidamos la marca, siguiendo una línea histórica, vino la pandemia. Entonces, recién dijimos, bueno, listo, joya, no lo vamos a cerrar, seguimos con el local, va a Monte y sigue. Llega la pandemia, 15 días cerrado, no entendíamos qué pasaba. Dijimos, bueno, listo, ahora sí, chau, terminamos todo. Cerramos todo. No existe más la vida, listo. Bueno, después obviamente tomando recaudos, empezando a ver cómo podíamos llevar a cabo los protocolos y demás, volvimos a abrir. Y en una de esas aparece Carlos un día y me dice, che, veo que hay mucha gente, nos pide de zona norte, Colegiales, Belgrano, todo, ¿por qué no abrimos un local más? Yo le dije, no, estás totalmente loco, olvídate, no cuentes conmigo, estamos en pandemia. Pará, pero vos me dijiste que antes eras el arriesgado, el que iba para adelante, Sí, y Carlos bueno, el conservador. Ahí se dio vuelta todo. Y le digo, no, estás loco, ni loco. Mira, hagamos una cosa. Abro el segundo local, yo te doy el ok. Si el local tiene los baños, si tiene la campana, si fue un bar antes para que no haya que hacer tanta la obra. inversión lo menos posible, que después lo vamos a ver esto también, sí, pero... Si conseguís un local que tenga todos esos requisitos, listo. Yo dije, no hay chance que el pibe consiga un local con todas las cosas que le estoy diciendo, porque es imposible. Y encima que tuviera un alquiler acorde, y encima que esté en el radio que buscábamos nosotros, que se complementara con el local ya existente, ¿no? Bueno, abrimos Colegiales. Abrimos el local de Colegiales, que también tuvo su evolución y también fue muy loco porque el alquiler que podíamos pagar estaba enfrente de una estación de micros abandonada. Ah, mirá. La ubicación no era la más acorde, la más linda. Si bien estaba o sigue estando sobre Federico Lacroce. Uh-huh. Arriba del paso a nivel. Bueno, hace un año y medio se fue la estación de micros. Hoy hay una plaza hermosa. Se hicieron todo nuevo. El local creció totalmente. O sea, lo mejoramos, lo redecoramos. Todas esas cosas fueron cosas que, bueno, uno mira para atrás y se pasaron por algo. Y se fueron dando de manera natural. Y de manera no forzada, todo lo fuimos llevando. Entonces creo que también esa es otra característica, ¿no? Dejar que las cosas maduren en su tiempo. 2 locales ahí. Sí, ahí teníamos 2 locales y aparece un chico llamado Alejandro y nos dice, che, yo quiero poner una franquicia a ustedes porque compro todo el tiempo su producto, me encanta cómo hacen la pasta, me encanta la salsa de ustedes. Y dije, no, nosotros no damos franquicia, flaco, o sea... Algo sabías de franquicia, pero todavía no te sentías preparado. Algo sabíamos de franquicia, nosotros recién acabamos de terminar de acomodar el proceso de ya no ser un local, sino empezar a ser una marca, claro, con todo lo que implica. Y no, la verdad que no. Bueno, está bien, perfecto, pum. A los 2 meses, hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, ¿se acuerdan? Yo quería poner una franquicia a ustedes. No. Hasta que también, bueno, ganó por cansancio. Alejandro dice franquiciado tanto de Villa Crespo como de agronomía. O sea que no solo, bueno, la historia de Ale es muy linda. Lo invitamos a comer. Terminó de convencerse, lo acompañamos en la apertura de la primera franquicia nuestra y de su primer local. Y no solo que le fue muy bien, porque eso justo se dio en el lanzamiento que hicimos nosotros del famoso volcán de ñoquis. Ahora vamos a hablar de eso, acá lo tenemos, mirá. Allá por junio de 2022.
Y que nosotros en ese momento tuvimos que nuevamente cambiar el modelo y el paradigma, porque pasamos de atender a la gente en el salón. Vino la pandemia, 0 salón, 100% delivery y aplicaciones, que ya lo veníamos trabajando. Y con el lanzamiento del volcán se dio una viralización extrema. Y ahí está la pregunta tuya de las redes. O sea, un posteo que era una frase de Twitter que era: che, me invitaron a comer un volcán de ñoquis, me siento un caniche toy. Y le pegué la foto en las redes que ahí empezaba a moverse. Pum. Y sí, tuvo 7 millones de views en 2 semanas. En los locales explotados, queriendo cola, ir. Sí, cola de gente en los locales. Bueno, me llama la chica del brunch. Me dice, che, quiero ir a grabar a uno de tus locales, no sé qué. Después vino Ramita Gram, también de YouTube. Bueno, una revolución con influencer, esto, lo otro. Que encima todo se dio naturalmente, o sea, se dio todo orgánicamente. O sea, todos querían ir a grabar el contenido. Y bueno, en ese momento Alejandro, que había abierto el local chiquito de Villa Crespo, nos salvó porque era un local chiquito que tenía pocas mesas, pero que estaba 100% orientado a delivery. Nosotros teníamos todavía pensando que la pandemia no terminaba tan rápido. Y nosotros en ese momento tuvimos que apagar, dejamos de ofrecer el delivery en los 2 locales. Mirá. Y pasó él a ser el que pudo llegar a captar, que también fue una situación que se dio en el momento justo, porque era todos esos clientes que nos pedían por delivery y que nos habían salvado en la pandemia de que no nos fundiéramos. Ahora les tenías que decir, esperame porque tengo el local. Claro, una locura. No estaba bueno. Y la realidad es que el local de Villa Crespo, en el medio de los 2, pudo resolver y nutrir a toda esa demanda que teníamos de las aplicaciones. O sea que le agradecemos a Alejandro porque Sí. gracias a él estamos acá sentados. Totalmente. Hablando de franquicia. Totalmente. No, pero encima tenemos, la verdad, que una relación hermosa. Es una persona excelente con ese... Creo que tiene también ese mismo empuje que tenemos nosotros y te digo que no te digo todos los días, pero creo que cada 2 días intercambiamos mensajes o hacemos una llamadita de cómo estuvo la venta, de cómo estuvo este finde, de qué necesitas. O él me cuenta, che, me pasó esto en tal aplicación, fíjate. Nada, eso está bueno porque te retroalimenta, te mantiene con los pies en la tierra, te permite entender que hay que saber escuchar es muy importante. Y bueno, no solo eso, sino que él después, con otro grupo de amigos, porque ese local lo abrió con su suegro, contagió él y convenció a un grupo de amigos secundario para abrir la segunda franquicia, que es el local que hoy tenemos en Nazca y del Carril, en el barrio de Agronomía, que es un local hermoso. Espectacular. Su segunda sucursal, segunda franquicia, cerrada por todos lados. Cerrada por todos lados y un excelente operador encima, alineado totalmente a los ideales que tenemos nosotros. Así que, nada, celebramos todo el tiempo que les fue bien en su momento, que les sigue yendo bien y nada, sigue, bueno, actualmente tiene idea de abrir un tercero. Ya está buscando el tercero. Sí, tal cual. A partir de ahí, 4 locales. ¿Cómo llegan a hoy que tienen 7 locales más 1 en obra? Sí, más 1 en obra. Bueno, después de la situación esta, nosotros empezamos a ver que no era algo tan alocado poder empezar a ofrecer franquicias, así que lento y tranquilos empezamos a subir algunas historias o a contar un poco que existía esta posibilidad. Y bueno, ahí fue que se acercaron los chicos de Barrio Norte, los chicos de Caballito, que también son grupos de amigos, 3 socios, y la franquicia de Barracas. Nada, y ya empezamos ya en ese sentido, y todo esto se dio ya el año pasado, no, en el 2024. La verdad que ya estábamos más organizados, digo, ya era con sus manuales de procedimiento, con sus contratos de franquicia, con todo lo que implicó. Lo que arrancó medio a los tumbos y viendo para dónde nos llevaba el viento, hoy ya fue, vamos a profesionalizarnos, armemos una fabriquita, empecemos a pensar en un crecimiento profesional y preparado, porque si no te voltean también, ¿no? Sí, por supuesto, digo. Bueno, la crisis del crecimiento, uno, cuando sucedió lo del volcán, que duplicamos o triplicamos la facturación, las órdenes en los locales, uno siempre se prevé lo peor, ¿no? Digo, listo, ya está, hasta acá llegamos, buenísimo. Uno nunca te levantás a la mañana pensando en que a tu local lo van a visitar 3 o 4 veces más de la gente que lo visita normalmente. Siempre tenés miedo porque falte gente y ahora tenés miedo porque te explotó gente el lugar. Esa situación fue algo muy, muy raro, de repente tuvimos que de la noche a la mañana duplicar los equipamientos, duplicar la cantidad de chicos. No, y no es fácil, no es fácil para el equipo, para ustedes, para
para todo. No. Para el cliente que tiene que esperar. Olvídate. Y nosotros en Monty en ese momento estábamos operativos palo a palo. Bueno, después también fuimos organizando toda la parte operativa y hoy tenemos un supervisor, un auditor, estamos más obviamente organizados y con otros recursos, pero en ese momento me acuerdo que los primeros días yo estaba en la puerta anotando por orden de llegada a la gente que venía y no sé, un señor me decía, che, mirá, yo vengo de González Catán y manejé 1 hora para probar el volcán de Ñoqui. Y quiero hacer así que se vea el queso. Sí, tal cual, ¿viste? Y no te llegues a quedar sin stock, porque también quebramos stock, porque nadie se planifica para eso. Es buenísimo que te pase, sí, pero también todo lo que implica, ¿no? Porque podés chocarla también. Defraudamos también a mucha gente. Bueno, nada, en su momento le pedimos disculpas a quienes no pudimos cumplir, pero bueno, fue algo que también se nos escapó de las manos y intentamos dar lo mejor, pero bueno, a veces tampoco es posible humanamente. Bien. Se viene el primer Monty fuera de Capital. Sí. ¿Cómo llegamos a hoy? Bueno, estamos, sí, yo diría unos 20 días aproximadamente. Esto es en San Miguel. También una persona que llegó a nosotros buscando un poco lo que venimos hablando, ¿no? Calidez, saber escuchar, algo diferente, disruptivo, si se quiere. Y bueno, un modelo de negocios, no lo dijimos todavía, pero hoy somos líderes en el segmento pastas en Argentina, tanto en las aplicaciones que estamos, tanto en Rappi como en Pedido Ya. Hoy nosotros mantenemos la cantidad de órdenes siendo líderes en lo que es el segmento, ¿no? Muy bien. Y tenemos una búsqueda activa también próximamente. Y tenemos una búsqueda activa, sí. A instalarse. En la zona de Núñez, Saavedra. Sí, estamos ahí buscando. Pero bueno, volviendo al anterior, sí, esto es un desafío también porque el primer local fuera de Capital es en San Miguel y nada, estamos muy contentos y muy expectantes de ver cómo funciona, ¿no? Porque también es una prueba bastante importante salir de Capital con todo lo que implica a nivel logístico y demás. Así que nada, nos tiene también muy enfocados. Bien. ¿Cómo te imaginás el plan de expansión de Monty de acá a unos 3-5 años? Bueno, es una pregunta que me hacen y yo siempre respondo de la misma manera. Es como que no hay un plan, digamos. Es como que, no era que era todo. Es raro, todo pero organizado. Sí, se entiende lo que sí, vas. pero no hay un plan. No es que nos ponemos un objetivo de decir, che, bueno, este año tenemos que abrir tantos locales y tenemos que cumplir con tantos requisitos. Y la verdad que no, dejamos que la cosa fluya naturalmente. Pero de zonas. Bueno, a ver. Porque también por un tema logístico, digo, ¿hasta qué tan lejos te podés extender? No, en ese sentido no tenemos ningún problema. A ver, yo que hago mucho seguimiento a la parte de marketing y escucho también mucho los comentarios y demás, sí hay mucha gente que nos pide de La Plata, de Ramos, no sé, de Zona Norte, en Pilar también. A mí... Atención a esas zonas, sí, porque son las zonas de más potencial. Sí, lo que pasa es que a veces... O pasaba cuando hacemos algún lanzamiento de algún plato que la gente quiere probar, dice, che, tal vez quiero ir a probar Monty o lo que lanzaron y tengo que manejar 2 horas, ¿viste? O sea, no está bueno. Y más allá de eso, creo que somos una marca que está cerca de la gente y en ese sentido, digo, al estar cerca de la gente, creemos que está bueno que estemos en todos los barrios. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos un modelo de marca de locales enormes. O sea, nuestros locales tienen 120 metros aproximadamente y ahora iremos a esas características. Pero digo, tenemos precios competitivos, promociones vigentes todo el tiempo, descuentos con Sport Club, con Club La Nación. Insisto, precio amigo. O sea, hoy tenemos un menú del día de 12.000 pesos que incluye plato, café, salsa, pan de focaccia, bebida. Creo que en ese sentido devolvemos un poco a la sociedad. Generamos empleo genuino, somos fanáticos de trabajar, de entender que esa es la cultura que saca el país adelante. Somos primeros empleadores en muchas de las ocasiones y eso también es un compromiso que te genera también vos como educador de alguna manera. Hemos hecho miles de prácticas con el gobierno de la ciudad, con el Ministerio de Trabajo. En ese sentido también tomamos nuestro compromiso y nuestra responsabilidad frente a capacitar a los chicos. Sin duda. Y bueno, creo que todo ese mix... Y capacitar, ¿sabes también a quién?
a nuevos emprendedores que quieren adquirir una franquicia, porque al fin y al cabo hay una frase que a mí me encanta en el mundo de la franquicia que es: somos emprendedores enseñándole a otros a ser emprendedores. Totalmente. Porque mucha gente que se acerca, me imagino que te habrá pasado con tus franquiciados, nunca tuvo un negocio, quizás laburó toda su vida en relación de dependencia y está queriendo entrar en el mundo de los negocios y no es fácil. Y qué bueno contar con el apoyo de alguien que te va a decir las cosas que tenés que hacer y las cosas que no tenés que hacer, que a veces son más importantes que las otras. Entonces, capacitar no solo a los nuevos empleados, sino también a nuevos emprendedores y empresarios me parece que es fantástico. Y que ellos después tengan su equipo de laburo, ¿no? Eso suma total. Y un poco más allá de la enseñanza, no es que nosotros nos paramos en un lugar de pedestal, sino que es lo que vivimos nosotros y es lo que nos tocó en cada momento. Y sin duda, o sea, somos gente ayudando a gente a hacer negocios y está buenísimo. Transmitiendo tu experiencia y conocimiento. Sí, y está bueno ganar plata y debe ser así, que quien invierte tiene que tener su recupero. Pero bueno, después hay miles de millones de cosas que transcurren y que se suscitan y que en definitiva vos recalcás el valor humano de ver de cómo fue esa ayuda, ¿no? De si fue genuina o no y de cómo se valoran los aportes. Digo, nosotros los últimos 2 franquiciados ni siquiera venían de los negocios, sino que ni siquiera venían del mundo de la gastronomía, ni de bares, ni de todo nada. eso. O sea, nunca habían tenido un negocio en su vida. Fue difícil, sí, pero digamos, también te genera mucho placer poder verlo después de ese desarrollo, de ese tiempo, decir, che, lo pudimos lograr. Entonces digo, ese coaching de lograr en otros aptitudes que tal vez por sí solo no podría haber logrado. Me gusta eso. Contame un poquito el plan de capacitación. Suponete que una persona entra, compra la franquicia, dice, bueno, voy a arrancar. ¿Cómo es ese plan inicial de entrenamiento, de capacitación, de asistencia, ya sea para estos nuevos franquiciados como también para su equipo de laburo? Bueno, el franquiciado tiene que pasar un tiempo de capacitación en sí también, de 7 a 15 días, en los locales propios nuestros. ¿En un local? O sea, delantal y atender. Sí, sin duda. Y a su equipo de trabajo también lo dividimos en dos turnos. Y los chicos sí también, el equipo que inicie las operaciones tiene que también tener sí o sí 15 días de entrenamiento. Pero bueno, nada, o sea, estamos convencidos de que el entrenamiento es la clave, o sea, y ahí no vamos a discutirlo. Práctico ahí. A veces, más allá de los manuales que dijiste antes, sí, total. Estar en la práctica y ahí en el rush hour, ¿no? El viernes a la noche. Total. Bueno, hay veces que uno, viste, en general argentino es como que, no, yo ya me la sé, vos tranquilo. Sí, ¿no? Y después, nada, nos ha pasado de confiarnos muchas veces y subestimar toda la parte de entrenamiento de la gente, y después tenés que salir a remontarlo. La verdad que a veces se hace muy cuesta arriba. Entonces sí, buscamos gente que esté comprometida con entender que, digo, vas a tener a tu equipo representando la marca, representándote a vos, entonces fundamental que esté bien capacitado. Y otro tema importante que me parece clave remarcar: al comprar una franquicia vos entrás en un paquetito ya prearmado, entonces también podés sugerir algunas ideas, pero sí, tenés que seguir ciertas reglas de juego. Entonces ese de que yo me las sé todas, a veces no funciona en el mundo de las franquicias por lo pronto, ¿no? Bueno, yo ahí también digo, ¿no? Muchas veces pienso que valorar el aporte tiene que ver con esto de escuchar las propuestas, porque me parece fundamental que esto se tiene que nutrir mutuamente. A veces el franquiciado está más detrás del mostrador que vos. Totalmente. Y tiene más tiempo escuchando el salón, los comentarios, los reclamos y demás. Nosotros hacemos un trabajo de gestión de comentarios en Google, de redes y un montón de cosas, pero después las experiencias pasan en los salones, en los restaurantes. Y obviamente el franquiciado muchas veces escucha y capta ese sonido, esos síntomas que a veces cumplen tendencias y que nos tiene que llevar a cambiar. Pero bueno, digo, o sea, escuchar al franquiciado está bueno que siempre se vaya nutriendo mutuamente. Digo, el Big Mac lo creó un franquiciado, ¿no? Ya conocemos la historia. Entonces, nada. De Guatemala. Imagínate si está bueno saber escuchar. Muy bien. ¿Quién inventó el volcán de Ñoqui? ¿Quién fue el creador que dijo, se me ocurrió esto? Bueno, fue una mezcla rara con Carlos vamos viendo a ver qué
qué cosas podemos ir lanzando, qué cosas podemos ir innovando. Hacemos, como viste, muchos brainstormings. Y bueno, en ese momento acabamos de lanzar la pastamila, que es la milanesa, acompañada con los tallarines. Y te estoy hablando de hace 4 años, después lo empezaron a lanzar un montón de lugares. Digo, algo tan noble como ponerte una milanesa y unos tallarines con manteca o tuco. Y la verdad que funcionó re bien. De hecho, eso nos permitió también crear y agrandar toda la línea de milanesas. Bueno, también hace unos 6 meses lanzamos la milanesa con los ñoquis también arriba, que nos pedía la gente. Digo, bueno, empezar a hacer esas fusiones y cosas que digo, una milanesa con ñoquis arriba no te va a hacer daño. Después está el que podrá decir, che, bueno, para mí son 2 platos diferentes. Ok, también es válido. Sobre gusto. Pero tal cual. Entonces, bueno, que estén las opciones no le hace daño a nadie. Por suerte cada uno elige del menú lo que quiere. Tal cual. Bueno, y en ese momento veníamos también de haberle, no sé, la lasaña Monty tiene láminas de panceta, que también por ahí es algo diferente. Uh-huh. Estamos pensando hacer el de la horma de queso, o sea, el plato de los tallarines que van mezclados en la horma de queso. Y dijimos, che, pará, pero nosotros somos un fast food y eso por ahí va a ser muy complejo operativamente. Entonces dijimos, bueno, probemos hacerlo en un pan. Bueno, este pancito que es Acá lo tenemos, a ver, sí, ¿se ve bien ahí? Sí, en la que pantalla? es una... Sí, mira, este es el pancito. Sí, ahí va, se queda huecadito. Están los ñoquis ahí y la salsa. Perfecto. Y que es una receta como de un pan dulce. Así te llega a tu casa con esta cajita. Sí, con la cajita. Sí, te llega a tu casa por delivery. Sí, con la cajita. Muy bien. Y bueno, nada, pensamos, o sea, veíamos también que la gente nos pedía más pan muchas veces. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos muchas veces? Mojar el pan en la salsa. Y dijimos, bueno, pará, démoslo vuelta, tiremos de los gnocchi con la salsa que el cliente elija, más de 15 salsas, adentro del pan. Y después, no sé, la verdad que no me acuerdo hasta cómo fue decir, che, bueno, agregámosle queso y pongamos la tapita y quedó. Y bueno, nada. Y reventó. Y explotó y la gente lo adoptó, lo tomó como propio y nada, fue uno de los lanzamientos. En el 2022 cuando lanzó fue que más tendencia marcaron. Bien, algo hablaste de lo diferente de este concepto de franquicia frente a los demás competidores. Como bien sabemos, hoy hay más de 2.000 marcas en Argentina que ofrecen franquicias. Uh-huh. ¿Por qué le recomendarías a alguien entrar a un negocio de nicho como es un fast food de pastas? Ajá. ¿Qué considerás que tiene de diferente a los otros modelos más clásicos, digamos? Bueno, primero porque no hay competidores. O sea, hoy Monty es el primer y único fast food de pasta de Argentina. Porque somos líderes. Porque el negocio del fast food, y si bien está mutando, digo, en los últimos años fue increíble cómo creció, Uh-huh. pero hay una tendencia de que la gente cada vez quiere cocinar menos, sobre todo las generaciones intermedias. Obviamente los tiempos generan también esa demanda, y esa necesidad. Y después porque Argentina es el 6º consumidor de pastas a nivel mundial. Datazo. O sea, más de 9 kilos por cápita. Porque creo que va de la mano con la pizza, va de la mano con estos productos tan nobles que tienen tradición italiana y que encima podés tener, digo, tenemos más de 15 salsas para elegir, entonces alguna te va a tener que gustar, no hay chance, no puede fallar. Y después porque es un modelo de negocio muy atractivo, en el sentido de por qué. Porque también nosotros lo pensamos de esta manera disruptiva desde el día número 1. Digo, nosotros quisimos crear esto en un nicho que estaba vacío y fue evolucionando de una manera tal que hoy, digo, con solamente 7 locales, y si bien se vienen 2 más, estamos ya liderando la cantidad de pasta en Argentina a través de las aplicaciones. Bueno, lo que queremos es replicar el modelo para llevarlo, si se puede, a todos los barrios de Argentina. Mucho potencial de crecer. Pero no por una cuestión de ni siquiera entenderlo a nivel económico, sino por el simple hecho de, digo, o sea, no le podemos hacer daño a nadie, al contrario. Queremos ayudar, queremos generar buenos vínculos, queremos generar empleo, queremos crecer acompañados, porque digo, esto de nutrir
del franquiciado, franquiciador y tener este diálogo, nada, creo que eso también es muy importante. Saber escuchar, creo que ya lo dije 5 veces, pero creo que esto de poder seguir creciendo junto a estas personas que por ahí nos están viendo, que por ahí quieren saber un poco más. Digo, hay muchos aspectos que generan que hoy Monty sea una marca muy atractiva. Bien. Hablando de atractivo, vamos a lo que varios deben estar esperando. Vamos a hablar de números, vamos a hablar de, por ejemplo, cantidad de empleados necesarios para operar. Vamos a los datos más duros, que son los que seguramente detrás de la pantalla deben estar esperando. Total. Empecemos por los empleados. ¿Cómo se compone un staff promedio? Porque me imagino que va a variar mucho. Sí, en base a la zona o a la venta. Sí. Hoy, si bien hay algunos locales que tienen un poco más de, digamos, están más separados del promedio para arriba, tenemos un promedio muy, muy bueno, estamos rondando las 3.000 a 4.000 órdenes promedio por local. Y entonces para esa cantidad de órdenes estamos con entre 11 y 13 personas, de las cuales 2 deberían ser personas de liderazgo, 2 referentes. ¿Que podría ser alguno de los franquiciados eso? Que podría ser alguno franquiciado, no es lo ideal, incluso. ¿Recomendás que pongan un encargadito? Sí, que haya 2, un encargado de turno de la mañana, otro del turno de noche. Bien. Por ahí el franquiciado lo que hace en algunos de los locales es cubrir alguno de esos francos. Bien. Y gana 2 cosas. Primero, digo, no tiene que tener un tercer encargado, aunque podría algún miembro del equipo que tenga potencial de serlo, cubrir esos francos. De a poco cubriendo. Pero también el franquiciado no pierde esa práctica, no pierde la cotidianidad de trabajar con su equipo. Digo, la cercanía con el equipo, que es muy importante también, ¿no? Armar equipo de trabajo es lo más importante. Y más con 10, 12, 13 personas. Obvio. A ver, nosotros que venimos de laburar en marcas de primera categoría, obviamente, digo, un local de McDonald's hoy tiene 100 empleados, ¿no? Hoy para nosotros pensar en 8 o 10 chicos, por ahí hay gente que dice, pará, es un montón. Y la verdad que no es mucho. Pero implica, obviamente, tener un conocimiento de todos tus miembros del equipo y de estar cerca. Digo, cuando somos primer empleador, entendemos de que muchas veces tenés que ser un poco papá o mamá, que tenés que apoyar, que tenés que motivar. Bueno, eso también es... Me parece que cuanto al equipo, más allá de la cantidad, es la parte más saliente, digo, que uno esté cerca. Pero digo, también el acompañamiento de parte de ustedes para transmitirle esta filosofía al franquiciado pasa a ser también clave, ¿no? Sí, totalmente. Que decíamos antes. No, es que si yo te lo digo es porque ya lo hice y lo voy a hacer con vos. Digo, nosotros tenemos una cercanía clave con los franquiciados. De hecho, algunos locales y los encargados por ahí son chicos que vienen desarrollándose en nuestros locales propios y le decimos, te presto a esta persona, te vamos a acompañar en el desarrollo. Digo, los recursos humanos son claves y más en una empresa que está creciendo. Por eso también hay que ser muy cuidadoso con la gente. En cuanto a la cantidad es esa, sí se puede organizar de diferentes maneras. La pregunta tal vez es si es necesario que el franquiciado esté activo o no esté activo, que por ahí es la... ¿O qué tan activo? Bueno, para nosotros el franquiciado tiene que gestionar. Bien. No tiene que operar, pero tiene que gestionar. Tiene que estar al tanto de negocio, ver el stock, ver las ventas, estar encima. Sí, tiene que... Esto no es pongo la plata y paso a fin de mes a buscarla. Tal cual. Bueno, pero le tiene que gustar también interactuar, le tiene que gustar trabajar en equipo, porque después va a relacionarse con muchos miembros del equipo, digo, los chicos de la planta, de la logística, los auditores que van a evaluar el local, nosotros mismos que vamos a ir a visitarlo para ayudarlo. Entonces digo, quieras o no, terminás trabajando en equipo, las chicas de las redes, las chicas de prensa, digo, es todo un mundo, ¿viste? Entonces sí, siempre pensamos en eso, digo, te tiene que gustar trabajar en equipo, tenés que ser líder, no queremos que te pases 8 horas trabajando, no hace falta. También enseñamos a gestionar el tiempo. Digo, es importante no quemarse estando ahí adentro. No. O sea, justamente lo que buscamos nosotros es que el franquiciado pueda salir, digo, si viene un trabajo en relación de dependencia, sí, por ahí al principio tengas que ponerle y dedicarle tal vez más tiempo del que venías. Aprender el negocio también. Pero la experiencia de las últimas 2 aperturas nos muestran que con gestión y una eficiente administración del tiempo, con 5 horas diarias estás sobrado como para poder entender cómo va tu local.
Hablamos de la gestión, ahora hablemos de la ubicación, otro factor importante también. Sí. ¿Dónde ubicás un Monty? No de zona, sino tiene que estar en una esquina, a mitad de cuadra, zona de alto tránsito peatonal. ¿Cuál es la zona ideal, no? Obviamente que depende mucho del barrio y de dónde vayamos, pero ¿cuáles características considerás que son las claves para ubicar un local de Monty? No, en principio no buscamos zonas premium o ubicaciones de locales premium en la esquina de las dos avenidas más importantes, ni mucho menos. Hoy buscamos estar, sí, en zonas de alto tránsito peatonal o colegios, pero en definitiva en el barrio en donde podamos nosotros tener una visibilidad intermedia. Como te digo, o sea, tenemos una muy buena atracción en las plataformas. ¿Qué porcentaje de la venta se lo lleva Y hoy el delivery? estamos en un 50 y 50, puede variar dependiendo del local, pero... muy alto. Sí, es muy alto, estamos muy accesibles en ese sentido. En ese sentido no necesitas estar en la mejor esquina del barrio. Si estás en la avenida Corrientes o dos calles metidas para adentro, para el que te pidió por el teléfono, en Rappi, un pedido ya, vas indiferente. Y hay mucho, como dijiste antes, de gente que va en busca del local también, ¿no? O sea, gente Sí. que te vio en redes o te vio en la ASAP y tenemos va directamente a buscarte. Tenemos una gran masa de gente seguidora y fiel de la marca, con una identidad muy marcada, que nos sigue, que nos comenta, que nos apoya, que se pone contento cuando logramos algo. Y eso también está bueno, porque digo, no solo creamos una marca, sino que creamos comunidad. Importante. Y tiene que ver con devolver un poco lo que comentaba antes. Pero las ubicaciones, bueno, nada, los locales tienen que tener entre 120 y 150 metros. Ahí estamos. Apto gastronómico, por supuesto, tiene que tener gas, salir a los 4 vientos y todo lo que implica. Pero no, volviendo a la pregunta, no es necesaria una ubicación mega visible. Pero ustedes nos van a acompañar en ese proceso de búsqueda del local. Sí. O sea, vos vas, Sí. vos, Fede, vas a probar y a buscar el local. De esa parte me encargo Con yo. el franquiciado de la Carlos mano. se encarga toda la parte de producto y planta y distribución. Yo me encargo más de la parte de marketing comercial y contacto con los franquiciados, auditorías y búsqueda de local. Por eso te digo también, es un laburo totalmente artesanal y no es menor, digo, el hecho de pensar que yo creo que nunca voy a dejar de hacer eso. O sea, así si tuviera 200 locales, nunca dejaría de hacer eso. Es tu experiencia, lo que más Es que sabés y lo que me te gusta gusta. hacerlo, me gusta poder verlo, me gusta poder sentirlo y nada, creo que ese es el valor que puedo aportar yo de mi lugar. Vamos a los números. ¿Qué te parece? Vamos. Vamos a hablar de requisitos de inversión para abrir un local de Monty. Obviamente que va a depender de múltiples factores. Pero si me tenés que decir, si me lo tenés que desglosar en grandes elementos, ¿cuánto sale hoy abrir una franquicia de Monty? Bueno, hoy es una inversión que ronda los 70, 80 mil dólares. Eso, bueno, después tiene que tener en cuenta el estado del local comercial a desarrollarlo, porque, bueno, ahí puede haber una obra civil que pueda tener un mayor o menor impacto. Nosotros sí buscamos que el local donde vamos a desarrollarlo haya sido gastronómico o bar o en donde no haya que hacer tanta cantidad de obra. Después, bueno, también evaluamos en base a un montón de herramientas que tenemos, el modelo de negocio y la zona. Digo, también evaluamos si es bueno, positivo o no hacerlo, dependiendo también el monto del alquiler. O sea, nosotros acompañamos mucho también al franquiciado nuevo en ese análisis de viabilidad. En que no nos quede muy caro el alquiler frente a la venta. Tal cual, de que no sea muy alto el costo en base a la demanda estimada. Y que tampoco haya, muy importante, canibalización con otros locales ya existentes. Trabajamos con territorios exclusivos para no pisarnos. Tenemos 2,5 kilómetros en donde por contrato va a estar estipulado que nadie te va a abrir un local. En algunas experiencias se ha visto errores no forzados que tienen que ver con estrategias que no están tampoco alineadas a lo que pensamos. Okay. Nosotros no venimos a quitarle el lugar a nadie, al contrario, venimos a crear valor, y a veces esa no sé, puede ser codicia o el hecho de... Nosotros no vamos a crecer a cualquier costo,
Y como te dije cuando te decía lo del plan, o sea, vamos yendo de a poquito, de como venga, pero siempre con pasos sólidos. Siempre con responsabilidad, tal cual. Me encanta. De esos 70, 80 más obra que dijiste, ¿qué incluye? Incluye todo, incluye el equipamiento, incluye el stock inicial para abrir. ¿Qué incluyen esos 70, 80 para la gente que está del otro lado y no entiende bien? Sí, Pone los 80 y abre el local. No, es un proceso que vamos guiándolo y que el franquiciado va siguiendo con distintos actores. O sea, no es llave en mano, al contrario, es todo lo opuesto. Ok. Pero después es un camino que vamos recorriendo juntos y que los desembolsos parciales o totales los va haciendo el franquiciado. Tanto con los equipamientos, como con las remodelaciones, como con la cartelería, como con la mercadería que hay que comprar. Digo, nosotros vamos guiándolo en ese proceso. De hecho, hay un montón de cosas. Digo, si tenés que comprar, no sé, 2 o 3 freezers, lo puedo pagar con mi tarjeta de crédito que tengo. Sí, o sea, obvio. Es más, si tenés 2 freezers en tu casa que no lo estás usando, Bien, traé lo que les ponemos. Digo, no, espectacular. Mientras cumplan con las características de seguridad, higiene y funcionamiento, no vamos a tener ninguna oposición. Pero no Sí, vamos perdón. a... Todo lo que tiene que ver con el look and feel de la marca, eso sí que es innegociable. Los colores, la identidad, las marquesinas, eso no se negocia. Si vos decís lo que está detrás de lo que está en la cocina, que quizá puede estar más oculto. Tal cual. Sí, bueno, después la parte de adelante tiene que ver con cartelería, con decoración, eso es muy específico. Pero incluso las mesas, no sé, los últimos 2 locales que abrieron, encargaron la madera y la ilustraron los franquiciados, ¿viste? O sea, por mí no hay ningún problema. Esta inversión de 70-80 mil dólares, ¿en cuánto tiempo considerás que se puede llegar a recuperar? Ya sé que no tenés la bola de cristal acá para ver a futuro cómo van a venir las ventas, pero según tus experiencias pasadas de locales propios, de franquiciados, ¿en cuánto tiempo calculás que se dio ese recupero de la inversión? Mirá, la respuesta de librito serían 16 meses y nos quedamos todos tranquilos. Pero la realidad es que la experiencia muestra que se viene achicando. Okay. O sea, hoy estamos... Interesante. Sí, la verdad que sí. Hoy estamos en niveles de recupero, te diría, de 14 meses. Después, obviamente, hay que hacer el análisis, hay que ver el detalle de la cuestión. Y también va a ser un aprendizaje para nosotros, porque también cada apertura para nosotros es aprender y ver hasta dónde sigue creciendo, ¿no? Cada zona también es diferente y arranca de manera diferente. Sí, nunca vamos a saturar cuando veamos que, digo, la misma gente va a decidir cuántos locales podemos llegar a abrir. Cuando nosotros veamos que las ventas promedio se empiezan a estancar, bueno, tal vez definamos en ese momento que ya está. Hoy seguimos creciendo, seguimos cada vez teniendo más adeptos, más gente que nos visita y la verdad que es todo positivo. Pero bueno, nada, tampoco eso nos quita el sueño de decir, bueno, queremos llegar a muchos barrios, a todos, veremos hasta dónde se da, pero tiene que ver con eso la inversión, con más o menos 14 meses. ¿A gente del interior del país le recomendás que pregunte? Sí, sin duda. Me gustaría, viste, ir de a poco, pero bueno, nada, o sea, estamos disponibles y dispuestos a pensar que, digo, ¿por qué no? ¿Por qué si Mostaza? No sé, obviamente, McDonald's, pero yendo a empresas locales y de Argentina, como Café Martínez. Obvio. Están en casi todas las provincias y son totalmente federales. Digo, ¿por qué el Tuco de Monti no podría llegar a todas esas provincias? Así sea, que así sea y así será. Acá nos preguntan también cuánto es el promedio de pago de alquiler de las tiendas hoy. ¿Lo tenés en mente el número? Bueno, es una buena pregunta. Hoy estamos en una economía que está con cambios, ¿no? O sea, está pasando esto de que hoy bajaron las naftas, el precio, después podemos discutir eternamente, pero está habiendo como unos cambios en los contratos de alquiler. Hoy nosotros en promedio estamos pagando entre $2.000 y $3.000 de alquiler. Ok. Cada local tiene su negociación, sí, porque esa parte, o sea, el franquiciado es el que negocia
con la inmobiliaria, con el propietario. Sí, también lo acompañamos. Lo acompañamos, pero es él el que tiene el contrato de alquiler, entonces depende mucho de ese contrato, si quedaron viejos, si quedaron nuevos. Tal cual. Si es más esquina, menos esquina, mejor o Tal peor. cual. Pero en promedio estamos 3.000. en eso. Te diría que de techo $3.000, que nos daría o nos generaría un costo de ocupación de entre un 3 y un 5%. Espectacular. Estamos entrando a los últimos minutos de charla. Recuerden poder dejar sus preguntas en el chat y las vamos respondiendo con Fede. La verdad que Fede, súper claro y preciso. No te guardaste absolutamente nada. Sacate todos los números, que es fundamentalmente lo que la gente quiere ver. Obvio. Para llevarles tranquilidad también. Esto está, como dijo Fede, súper analizado. Mañana los vamos a estar contactando a cada uno de ustedes como para seguir respondiendo todas sus dudas, poder mostrarles estos análisis, el desglose de la inversión, esta proyección que decía Fede para entender cuánto es el monto de alquiler, cuánto sale la mercadería, el recurso humano, etcétera. Así que para llevarles tranquilidad lo tenemos todo trabajadito porque tenemos 7 locales, ¿no? O sea, es fácil llevarlo a la práctica. Sí, obvio. Y encima viniendo de la escuela de McDonald's, donde te piden todos los meses, todo formal. pasame tu estado de resultados, todo tu PNL. Bueno, tenemos más preguntas. ¿Cuántos kilos de ñoquis venden mensualmente como cadena? ¿Lo tenés en mente? ¿De ñoqui o de pasta? Podemos hablar de pasta. No, que ya lo dejé de contar, la verdad que es un montón. Bueno, para hoy una que pregunta muy técnica igual. No, para hoy que es 29... Hoy revienta. Yo creo que fue, media tonelada de ñoquis para todos los locales. Mira, vuelvo a una pregunta atrás, que era lo del monto de inversión, porque hay gente que no le quedó claro si eran 70 u 80 mil dólares. Ajá. ¿De qué va a hacer que varíe esa inversión? ¿Qué es lo que puede hacer que varíe esa inversión? O sea, yo pondría en el medio la inversión como 80 mil dólares y después puede incrementarse o puede reducirse en la medida en que agarremos o alquilemos un local con un estado bueno o moderadamente bueno. Digo, si tenés que gastar 10.000 o 15.000 dólares en obra de baños, pisos y demás, bueno, posiblemente lleguemos a 100.000 dólares o 120.000 dólares. Pero la diferencia de la inversión está en la obra civil. Claro, es importante aclarar que no es que le pagan a Fede los 80.000 dólares y el local está listo para empezar a trabajar. Sino que, como decía Fede antes, esto no es llave en mano, te vamos acompañando y vamos armando el local en conjunto. Entonces, hay que comprar heladeras, compramos. Hay que comprar las mesas, las compramos. Según nuestros cálculos y últimas aperturas, puede rondar los 80.000, pero como decía Fede, va a depender mucho de la obra que haya que hacer. Tal cual. Esta experiencia que él contó cuando salieron a buscar el segundo local, que decía, vamos a buscar un local que tenga los baños, que tenga la extracción hecha. Eso es lo que disminuye obviamente, la inversión. eso me encantaría, obviamente, y es lo que le sirve a todos. Hay veces que pasa y hay veces que no. Hay veces que pasa y veces que no. De hecho, los últimos 2 locales invirtieron más que 80 porque eran 2 locales a estrenar, donde hubo que hacer cableado eléctrico, gas, medidor, conducto y un montón de cosas que en ese caso se incrementó la inversión inicial, pero la rentabilidad promedio también se incrementó debido a que, como eran a estrenar, también tenían un costo de alquiler más bajo. Entonces digo... Negociás con el alquiler también. Tal cual. O sea, que eso es asesoramiento de parte de ustedes también, obvio. ¿no? Si no viene de un lado, puede venir del otro. Digo, siempre tenemos que tratar de tener una línea intermedia. Digo, tal vez la inversión inicial sea más alta, pero tal vez tu recupero sea incluso más rápido si el alquiler es mucho más bajo. Todos los meses pagas un poco menos. Obvio. O tenés un par de meses de gracia también. Tal cual, también. ¿Esa inversión incluye también un stock para arrancar? La mercadería inicial de compra. Sí, porque de hecho generalmente los pagos se dan en forma semanal a los distintos proveedores, con lo cual ahí arrancás con todo el inventario, incluye esa financiación de pagos, con lo cual de hecho no sería algo que complique la operación. ¿Y incluye un fee de ingreso eso también ahí adentro? No, el fee de ingreso son 7.000 dólares para arrancar con el proceso, la reserva de zona y bueno, que nos pongamos a laburar activamente. Espectacular. Estamos llegando al final entonces, mucha gente en el chat pidiendo información para mañana, quédense tranquilos, los vamos a contactar a cada uno de ustedes. Si están viendo esta transmisión por YouTube, también nos dejan ahí el comentario y al otro día los estamos llamando para tener una reunión con cada uno, poder sentarnos, analizar sus zonas,
abrirle los números, mostrarle números reales, lo que siempre decimos. Sí. Lo más importante de todo acá es que tomen la decisión de una manera seria y profesional. Y para nosotros eso es lo más importante de todo. Y por eso no tenemos nada que ocultar. Vamos a abrirles todos los números para que puedan tomar esa decisión seguros de que va a ser una buena inversión, ¿no, Fede? Sí, sí, totalmente. O sea, y he llegado a casos en donde tal vez haya sido que preferible no. Me han contactado para lugares o zonas de menos de 100.000 habitantes y la verdad que yo prefiero que no. Porque digo, es también un problema potencial. Entonces creo que hay que ser muy sincero y muy directo. Digo, nosotros no queremos determinadas cuestiones porque sí, no vamos a crecer por crecer. Somos muy selectivos en ese sentido. Para cuidarnos y para cuidar a la persona que esté invirtiendo en nuestra marca, porque nada, tiene que ver con ese compromiso y respeto. No le sirve ni al franquiciado abrir un local que no funcione, ni a ustedes como marca porque terminás quemándola. Entonces, esto es un ganar-ganar y Total. A veces cuanto más veces digas que no, mejor es. Totalmente. Fede, para cerrar, ¿por qué le recomendarías a alguien, para resumir todo lo que ya hablaste durante una hora, ¿no? Pero, ¿por qué le recomendarías a alguien invertir en tu marca, Monty? Bueno, más que nada, o sea, esto que veníamos contando, digo, es algo disruptivo, que tiene muchos puntos positivos y muy pocos en contra. Creo que somos una marca joven y intrépida y dinámica que va a buscar y que tiene como objetivo seguir consolidándose. Y creo que también para nosotros es divertido, ameno y nos apasiona poder escuchar historias o planificar nuevas aperturas, con lo cual nada, le abrimos mucho las puertas por más de que sea una consulta o que sea nada, algo para evacuar dudas o demás, siempre estamos muy predispuestos también a explicar y asesorar y a escuchar siempre todas las historias y los proyectos de las personas, así que nada, los esperamos y realmente para nosotros es un placer. Buenísimo, Fede. Remarco y me gusta esto de que hayas estado de todos los lados del mostrador. O sea, del lado de supervisor, de franquiciado, de franquiciante. Me parece que no muchas marcas en Argentina tienen esa ventaja competitiva y toda esa experiencia. Así que es un punto, sin lugar a dudas, remarcable y destacable de la marca. Y todo el trabajo que vienen haciendo en marketing y publicidad y comunicación me parece que también es de los mejor del país. Para el que no lo siga en redes. Es @monty.arg. Ahí estamos. Montyarg. O sea, y @Alejo Canúa, que estoy arrancando mi cuenta personal también, ya me tengo el chivo ahí. Así que me parece, como dijimos durante toda la presentación, un modelo de negocio disruptivo, diferente. Necesitábamos en el mundo de las franquicias rubros diferentes. Si bien es gastronómico, es algo disruptivo. Así que lo felicito tanto a vos como a Carlos por todo el camino recorrido. Y a todos los que se quieran sumar, que no se queden atrás porque el tren pasa, ¿eh? Sí, ojalá que podamos seguir creciendo. Es lo que queremos, es lo que buscamos. Creemos que tenemos mucho potencial. Y bueno, nada, ojalá que podamos recibir solicitudes y consultas y ahí estaremos para recibirlas. Gracias a cada uno de ustedes por haber formado parte del segundo Discovery Day de franquicias de Canudas de este 2025. Si te perdiste el primero, lo podés ver en nuestro canal de YouTube. Gracias, Fede, a vos por haber participado del segundo. Bueno, muchas gracias a todos. Y los esperamos. Saludos para todos. ¿Te gustaría estar en vivo en el próximo Discovery Day? No te lo podés perder, déjanos tus datos en el comentario o suscríbete y no te pierdas el próximo video.